están, ya antes hablábamos solo como charlas y muy a futuro, no, ya están presentes. A nivel Costa Rica hay bastantes ya, a nivel yo sé que Centroamérica, Latinoamérica hay muchos, y donde ya el mecánico ha empezado a capacitarse. Y también viene algo que ya está muy cerca, que es trabajar todo lo que es vehículos eléctricos, pero que trabajan con pila de hidrógeno. Óigalo bien, vehículos eléctricos que trabajan con pila de hidrógeno. Entonces ahí hay que venir en un aumento y lo importante también es estar capacitándonos, Alexis. Bueno, muy bien, vamos a ver un poquito sobre la parte del sistema riel común, que es la parte de lo que es el diésel totalmente electrónico. Anteriormente en los vehículos diésel, ¿verdad? Venían lo que es la bomba lineal, más que todo mucho en vehículos pesados, también uno que otro vehículo semipesado, y teníamos también la bomba, lo que es la bomba rotativa, la bomba VE, la bomba radial. Empezó así, bien, pero eran vehículos, sistemas muy contaminantes, sistemas totalmente mecánicos, es importante mencionarlo, que todavía hay, sí, claro, todavía hay aquí en Costa Rica, hay pocos, en otros lados también lo hay, pero ya también ha venido una herencia importante, un cambio importante en la parte de lo que es el motor o el sistema de diésel. Y hace tiempito atrás, por lo menos ya en los años 2000, 2003, 2005, entra lo que es el sistema riel común. Que el sistema riel común es un sistema prácticamente que hace como una copia del sistema de gasolina. Va a tener un riel común para sus inyectores, va a tener en su momento, vamos a hablar hoy, solo una bomba también de trasiego que está dentro del tanque, y si no está dentro del tanque puede venir también una bomba incluida también en la bomba de alta presión. Entonces, ahí depende mucho de los casos, depende mucho de los casos. Hoy vamos a hablar de un temita bastante básico para que ustedes se lleven en sus casas ese conocimiento. Tenemos 4 tipos exactamente de marcas: la Bosch, Delphi, Siemens y Denso. Cuando ya se habla de un curso en sí, hablamos por lo menos un curso que aproximadamente puede durar unos 4 meses, para hablar de un mes y un poquito más sobre cada marca. Entonces hoy sí lo pongo, ¿cómo se llama? Lo encuadro, que es una charlita. Y también decirles que cuando se da un seminario, son seminarios también que es un poquito más de una charla, pero seminario significa la parte seminaristas, personas que están comenzando o que tienen un poco de conocimiento. Ya cuando se hace un curso en general, ya el conocimiento o la parte de todo lo que es la estructura y los contenidos son obviamente totalmente diferentes. Pero bien, en este caso tenemos ahí en la pantalla el sistema riel común. Si nosotros, me voy a ir aquí a la parte de la lupa, vemos que tenemos lo que es la parte de inyectores, en ese caso 4 inyectores, es un vehículo 4 cilindros, podemos encontrar 6 hasta 8 inyectores, dependiendo del vehículo. Encontramos todo lo que es la parte del riel, pues se llama riel común, porque es común hacia los inyectores, así como un sistema de gasolina, algo parecido. Y tenemos por aquí, o mi mano está ahí señalando la parte de lo que es un sensor de presión del riel, que es muy importante. Tenemos una bomba, ¿verdad?, de alta presión, que después hablamos de las presiones que alimentan exactamente el riel, y tenemos una computadora, ¿verdad?, y otras componentes por ahí que más adelante vamos a ver. Un sistema riel común va a utilizar exactamente los mismos sensores y actuadores que utiliza un vehículo gasolina, y la idea de hoy es que usted, si no sabe o está un poquito flojito en este tema, que sepa un poquito más. Esa es la idea. Entonces, repetimos nuevamente y me voy a venir aquí con el puntero láser. Tengo los inyectores, que esos inyectores pueden venir ser de 2 tipos, puede ser piezoeléctricos o puede ser embobinados. Lo interesante también es que también traen una programación, ¿verdad? Tenemos lo que es el riel común en sí, pegadito a sus tuberías especiales, porque tienen que ser mucha alta presión, va por ahí. Tenemos lo que es el sensor de presión del riel. Ese sensor está en el riel, pero hasta perfectamente puede venir en la misma bomba alta presión. Y tenemos lo que es la computadora. Muy bien, pura vida. Las ventajas que presentan esos tipos de sistema. Ok,
Tenemos varias ventajas. Menor contaminación ambiental, claro que sí, porque ya es un sistema totalmente manipulado por la computadora, un sistema de que va a inyectar la cantidad de diésel suficiente para que se haga toda la parte de la combustión. No es como antes, ¿verdad? Que aceleramos, la bomba lineal me generaba lo que me tenía que generar. De combustible hacia la parte de los inyectores, igual la bomba UV o la bomba radial. Recordemos que los vehículos que no tenían asistencias electrónicas totalmente era bajo toda una presión hidráulica. Ahora, también, antes que el riel común también se pusiera de moda o ya estuviera incluido en los vehículos, también el fabricante empezó a trabajar con la famosa bomba VP44, ¿verdad? Que trae una computadora encimita y también trae un CAN muy pequeño, que más adelante podemos también tocar ese tipo de tema. Entonces, ventajas del sistema, menor contaminación ambiental. Importante, señores, ventajas del sistema. Sistema es un todo, ¿verdad? Son sistemas de partes que si algo no funciona, todo deja de funcionar. Menor contaminación ambiental. Número 2, alta presión de inyección. Claro, es una alta presión, bastantes bares. Si lo pasamos a PSI, ahorita vemos cuánto es la presión que me genera. Por eso también a la hora de diagnosticar, podemos diagnosticar con el escáner, hasta con un osciloscopio, pero también en el momento que ya se decida desmontar los inyectores, hay que llevarlo a un banco de trabajo totalmente especial. Muy bien, tenemos lo que es inyección múltiples, ¿verdad? Que ese es interesante, tiene inyecciones múltiples y con una inyección que piloto. También tenemos lo que es una inyección personalizada, tenemos lo que es una presión de inyección adaptada, exactamente, eso se ve en el escáner, la presión adaptada, y tenemos también una mayor potencia, o sea, eso es interesante, el consumo es menos, pero también la potencia es más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo está totalmente comunicado vía toda la parte electrónica. Bien, y a lo último tenemos mayor confortabilidad. Bien, ya ese sonido particular, normalmente el clic, clac, 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 en los sistemas de diésel ya más longevos, ya esto totalmente se le quita ese sonido. Es muy silencioso, es un sistema muy silencioso. Claro, los vehículos al principio, las primeras marcas, por ejemplo el Coraxi, que recuerdo que aquí es un taxi que entró aquí en Costa Rica, Toyota Coraxi, sí sonaba un poquito. Entonces ya después el fabricante empezó a hacer una disminución de ese sonido de la preinyección. Entonces ahora también he sabido que hay vehículos que han ganado carreras de vehículos diésel, que han ganado carreras con su sistema de lo que es la parte de riel común. Entonces, ventajas del sistema: menor contaminación ambiental, alta presión de inyección múltiples, inyección piloto, inyección personalizada, presión de inyección adaptada, mayor potencia y mayor confortabilidad en este caso. Hablamos de que ese sistema, en lo que es la parte de Europa, se maneja esas normas euro, ¿verdad? Esto más bien ya, las normas euro ya han venido en un avance. Si vemos, ¿verdad? Toda la parte de lo que es el Euro 4, Euro 5, ¿verdad? Todo lo que conlleva lo que es CO, HC, NOx, la parte de lo que es partículas por millón. Recordemos que un vehículo diésel aquí en Costa Rica no se mide el NOx, eso lo estuvimos hablando en el conversatorio, estuvimos hablando de la EGR, estuvimos hablando de otras cosas, pero aquí en Costa Rica el NOx no se mide. Aquí lo que se mide son lo que es la parte de opacidad, repito nuevamente, opacidad, cantidad de ceniza que queda en el sistema. Bien, entonces depende de la opacidad, el porcentaje de opacidad, el vehículo pasa. En lo que es de Europa, son muy estrictos con lo que es la parte de las normas euro, no solo en lo que dice, sino también gasolina. Ya en gasolina también entra un sistema con inyección directa a gasolina para hacer mayor eficiencia. Lo que yo sé que en Europa ya no entran vehículos con bombas lineales ni rotativas, ya los que están. Ya a partir de un año 2000, 2004, 2007, 2008, empieza las normas euro a decir, bueno, aquí en Europa, lo que hablamos de Europa, cualquier país de Europa, ya no entran esos tipos de sistemas, solo de riel común que para arriba, o sea, todo lo que es riel común. Entonces ahí empiezan a tener esa norma tan estricta. Aquí en Costa Rica no, aquí en Costa Rica todavía ahí entra cualquier tipo de carro,
tanto manejamos o andan en la calle bombas lineales, bombas rotativas, bombas VP44, que son muy buenas también, pero también hay mucho incremento de lo que es el sistema riel común. Para seguir, vamos a hablar un poquito sobre las características de la parte de la inyección. Muy bien, tenemos lo siguiente. Vamos a ver este cuadro, bueno, este cuadro no, esta parte de aquí, vemos la parte de bares, desde abajo de 400 bares a 1800 bares. Y tenemos una inclinación con esta rayita y tenemos otra parte, lo que es la parte vertical. Ahora, resulta ser de que vamos a ver lo siguiente, ¿qué significa esta parte? Esta parte de aquí va de 1000 a 5000 revoluciones por minuto. Bueno, ¿qué significa eso, profesor? Bueno, el sistema de poleas, el sistema por levas, que es un sistema, obviamente, de que hablamos del sistema de la bomba lineal, que va a traer un eje de levas, en el momento que el cicloavance empieza a mover ese eje de levas, hay una sincronía entre la leva y me empieza a mover exactamente todo lo que son los taques y todo lo que es la parte de la bomba. Ahí es donde genera la alta presión y en un orden de inyección de 1, 3, 4, 2, y ahí empieza a generar la presión y se van hasta las tuberías. Si la presión es la adecuada en un sistema de lo que es bomba lineal, de las viejitas, si la presión es adecuada, ya ahí está adaptado el inyector a abrir a esa presión. Resulta ser que el sistema de levas me va a llegar hasta, vamos a ver, 5000 RPM, muy bien, pero me va a llegar hasta aproximadamente un poquito menos de 1400 bares, 1400 bares. Pero, ¿qué se mejora con el sistema riel común? Con el sistema riel común, como ya es totalmente controlado por la computadora, tiene sensores, tiene actuadores, como por ejemplo tiene un MAF, tiene un IAT, tiene un EST, tiene lo que es sensores MAF, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante porque la computadora le informa la cantidad de aire, temperatura de aire, y la cantidad exactamente de inyección que tiene que adaptar a la hora de que el inyector abre. Entonces, en este momento, igual, estamos trabajando casi a 5000 revoluciones por minuto, pero se incrementa totalmente la parte de lo que es la inyección. Esa inyección puede ir de 1600 bares hasta casi llegar a 1800 bares. Es bastante la presión que se maneja. Nosotros en Costa Rica estamos acostumbrados a trabajar en PSI, óigalo bien, en PSI, significa libras por pulgadas cuadradas. Entonces, usted quiere sacar eso en PSI, bueno, multiplique 1800 bares por 14.7 PSI, porque 14.7 PSI equivale a ¿qué? A un bar. También en Europa no trabajan ni en bares o trabajan en PSI, o trabajan lo que son kilopascales, o también trabajan lo que es kilogramos entre centímetros cuadrados. Entonces hay que hacer otros tipos de conversión. Entonces vean las características de ese sistema. Continuando, ahora ahí vemos, bueno, ahí vemos que es la parte del riel común y la parte del sistema que por levas. Ok. Ahí tenemos el desarrollo de la presión, ok, rápidamente, ahí para que explicarlo un poquito. Yo tengo lo que es el punto muerto superior, la rayeta azul significa desarrollo de la presión con preinyección, las cositas rojas significa desarrollo de la presión sin preinyección y la verde significa el desarrollo de la carrera ¿qué? De la misma aguja. Entonces yo tengo todo lo que es la presión de la combustión. Repito nuevamente, esta azul, vamos a seguir la azul, significa lo que es desarrollo de la presión, la preinyección. Recordemos que hay una preinyección. Después tenemos un desarrollo de la presión sin preinyección, o sea, se me sube un poquito. Y tenemos todo el desarrollo de la carrera de la aguja, o sea, la carrera que la aguja, el momento que la aguja abre. Realmente la cantidad o en el momento que esa aguja abre es una cantidad o un espacio súper muy pequeño, pero muy pequeño. Etapas que maneja el sistema de lo que es riel común. Bueno, vamos a manejar 4 etapas. Manejamos la etapa de retardo de encendido, ¿verdad? Que en ese caso, la parte de retardo de encendido, manejamos lo que es combustión rápida, manejamos lo que es una presión constante y manejamos algo lo que es una postcombustión. Entonces, repito, las etapas de la inyección: retardo de encendido, ¿verdad? Que no es encendido, perdón, es retardo de la inyección, ¿verdad? Combustión rápida, presión constante y
postcombustión. Esas son las etapas que se maneja lo que es la parte del riel común. Y si detallamos un poquito más de los detalles de las inyecciones, vamos a ir viendo la carrera de la aguja, que va de 0 a 250, ¿ok? Eso trabajamos con lo que son micro, ¿verdad? O micromilímetros, por decirlo de micro. Son aperturas muy pequeñas, Y aquí trabajamos con el tiempo, ¿verdad? Que va de 0 a 4, ¿verdad? Que estamos trabajando también en microsegundos. Entonces son aperturas demasiado ¿qué? Pequeñas. Voy a hacer de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Ok, para que ustedes lo vean más claro. De 0 a 250, vean aquí la parte de micro, ¿verdad? Bien, son algo muy pequeño, muy pequeño. Vemos el sistema, que en este momento es un sistema riel común que también, en este caso, tiene 1, 2, 3, 4, 5 orificios. Que esos orificios, vamos a ver en el momento que me abre, ¿verdad? Tengo aquí también lo mismo, el tiempo de preinyección, el tiempo de inyección principal y el tiempo, ¿verdad? Total donde ya decae. Tenemos la imagen de la proyección de combustible. Ok, ¿cuál es la idea de toda esta parte? Bueno, la idea de esto es que el riel común me inyecte en un orden también de inyección en el momento que ideal y la inyección sea la más adecuada, la cantidad de diésel más adecuado para que se haga la combustión. Recordemos que un motor diésel aspira y comprime ¿qué? Aire. Repito nuevamente, un motor diésel aspira y comprime aire. Ok, es muy diferente a un motor gasolina. Un motor gasolina sí necesitamos de una chispa ahí a través de la bujía. En este caso, la clave para que se haga la combustión adecuada en un sistema de riel común y también un sistema diésel convencional es la compresión. Óigalo bien, señores. La compresión es muy, pero muy importante. Entonces tenemos carrera de la aguja, ¿ok? Prácticamente tenemos lo que es la imagen de proyección de combustible y el tiempo de la preinyección. Tenemos el tiempo de la inyección que principal y en el momento que ya inmediatamente ya se hace la inyección y obviamente por presión la aguja vuelve a bajar. Es increíble el tiempo que pasa y son momentos muy rápidos realmente y la apertura o la carrera de la aguja son aperturas muy rápidas. Ahí internamente es demasiado lo preciso que trabaja esos detalles de la parte de la inyección. Muy bien, vamos a ver un poquito sobre las características, ¿verdad? O los componentes que también tiene ese sistema que vamos a ver un sistema de ¿qué? De baja presión. Entonces vamos a ir viendo qué componentes tiene el sistema de baja presión. Eso va a variar mucho también en la forma del fabricante, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la representación, yo tengo una bomba suministro, es una bomba que viene dentro del tanque, que es una bomba que me va a trabajar igual que una bomba como de la gasolina, le va a entrar negativo 12 voltios, y lo mismo. Ella lo que hace es hacer un trasiego exactamente hacia lo que es el filtro. Entonces vamos viendo, yo tengo la parte de lo que es el filtro. En muchos casos hay hasta 2 filtros que utiliza la parte del riel común. Un filtro pequeño, un filtro grande, perdón, para partículas más grandes, de menos de una micra, ¿ok? Y tengo lo que es la parte de otro filtro, ¿verdad? Que es un filtro más grande que me va a agarrar sistemas de 1, 2 hasta 3 micras. Entonces la idea es purificar bastante esa parte del diésel, que el diésel a la hora que llegue al sistema de alta presión y haga todo el movimiento, ¿verdad? Esté completamente limpio. Entonces yo tengo bomba de suministro dentro del tanque, tengo que me va a llegar al filtro y tenemos ahí lo que es la bomba de alta presión. Esa bomba de alta presión, dependiendo del fabricante, en este caso la bomba viene dentro del tanque. En algunos casos, ¿verdad? Puede venir la bomba exactamente insertada, que es una bomba de piñones, por decirlo así, o de 2 insertada dentro de la misma bomba. Entonces, dependiendo lo que el fabricante nos diga. Y repasamos nuevamente, bomba de suministro y el filtro. Todo esto es de aquí a aquí, prácticamente el sistema de baja presión. Obviamente viene una presión muy baja, llega hasta el filtro y aquí en el momento que llega la bomba multiplica esa presión. Tenemos el sistema de alta presión. Entonces, ese sistema de alta presión lo compone la bomba de alta presión. Muy bien, esa bomba de alta presión es movida
también por la misma faja de distribución, para que usted la sepa, es movida por la faja de distribución. Esa bomba no tiene, usted quita la bomba y no va a tener un tiempo, ¿verdad? Nada más la inserta, ¿ok? Entonces, tenemos bomba de alta presión, tenemos lo que es el riel, ¿verdad? La parte del acumulador, que es el riel común para todos los inyectores. Tenemos lo que es la parte del inyector, que hablamos que puede ser piezoeléctrico, puede ser embobinado, dependiendo. Tengo lo que es la parte, el A y el B, ¿verdad? Todo lo que es la parte bueno, la parte también del riel, y tenemos la parte de aquí que va hacia la parte de los inyectores. Bien, también si nosotros notamos, viene la presión, una alta presión, que ahorita vemos cuánto de alta presión llega al riel, y es repartido en el momento llega aquí hacia el inyector, bien, y hasta llega hasta una parte de por la alta presión, perdón. Y tenemos la computadora, que la computadora en su momento, y dependiendo, también tenemos unas bujías de precalentamiento, que es para calentar un poquito la cámara, para así hacer mejor la parte de la combustión. Ok, ese es un diagrama de que podemos ver diagrama de presiones. Entonces son presiones que lo que yo venía hablándoles, ¿verdad? Y no quería adelantar el paso. Yo tengo aquí que esta parte, tengo un bar, prácticamente donde viene la parte de la bomba, ¿verdad? La bomba me va a generar un bar, o sea, me está generando 14.7 PSI. En el momento que ya pasa por el filtro y el filtro purifica ese gasóleo, ese diésel, lo purifica, me va a pasar hacia, por ejemplo, la bomba. Entonces, en el momento que le llega a la bomba la parte de esa cantidad, ¿qué es lo que hace la bomba? Bueno, la bomba lo que hace es suministrar, ¿verdad? Una alta presión. Prácticamente suministra una alta presión que va hasta completamente hacia el riel. Entonces va de un bar, 3.6 bares, lo va aumentando hasta llegar a 1600 bares. O sea, realmente la presión de inyección es bastante, pero no le va a llegar 1600 bares por inyector. Prácticamente uno lo que hace es agarrar, ¿verdad? Y dividir 2600 bares entre los cuatro inyectores. Eso es más o menos como ella trabaja, esas presiones, ¿verdad? Esas presiones de lo que es la parte de suministro en ese mismo sentido. Muy bien. Tenemos lo que es internamente una bomba de suministro. Bueno, esa bomba de suministro que está aquí, exactamente está aquí, es una bomba común y corriente eléctrica, ¿verdad? Una bomba eléctrica parecida a la bomba de gasolina, pero diseñada para diésel, ¿verdad? Hay un importante ahí para agregar. Tenemos lo que es la parte del inducido, recordemos que va a trabajar lo que son carbones, toda esta parte de aquí, todo lo que es la parte eléctrica, toda la inducción. Tengo lado aspirante, lado impelante. Aquí internamente esta parte aquí es un disco almenado, lado aspirante, rodillos sueltos y lado impelante. Prácticamente esta bomba me va a administrar casi 3 bares, eso es lo que administra. Puede ser 3 bares, 2 bares, 3 bares, por ahí puede andar, eso es dependiendo del mismo fabricante. Ok, tengo también, ojo a esto, una bomba por engranajes, pero esta bomba por engranajes, como les digo, puede estar también incluida en la misma bomba de alta presión. Tenemos una rueda dentada de impulsión, una carcasa de bomba, lado aspirante, lado impelente y una presión también que me va a generar, ¿qué? 6 bares, porque es una bombita que me genera un poquito más, pero igual es una bombita de que totalmente de trasiego. Obviamente toda esta rueda de impulsión o todo esto aquí es totalmente lubricado por el mismo diésel. Muy bien. Y si vemos que hay internamente en la bomba de alta presión, vamos a ver unos pistoncitos que se van moviendo por un lado o por el otro, esos pistoncitos que se me mueve por céntrica, y también esta parte de aquí que se ve ya más detallado en el curso, es un sensor, una desconexión de cilindros, por decirlo así, una desconexión que hace la misma computadora de cilindros. Ok, ahí tenemos la bomba de alta presión, que me genera a lo último casi 1600 bares de presión. Si nos vemos a ver, tenemos un pistoncito, como yo les decía, tengo lo que es la céntrica interno, obviamente toda esta parte de aquí, voy a lupar un poquito aquí, toda esta parte de aquí obviamente lubricada totalmente sobre diésel, ok,
Recordemos que uno de los errores, sino uno de los enemigos del sistema de diésel, cualquier tipo de sistema, no soy real común, es el aire. O sea, por ley de Pascal, pues, el aire es fatal. Pistoncito, la encéntrica, entonces el momento que esa céntrica se me mueve, ¿cómo se me mueve? Pues, se me va a mover en el momento que la faja de distribución me mueva toda la polea. Toda la polea lo que hace es moverme totalmente lo que es la parte de la céntrica. Y la céntrica me empieza a mover exactamente a los pistoncitos. Y aquí empieza a generarse la magia, digo yo, se empieza a generar la alta, ¿qué? La alta presión. Ahí vemos el eje eleva, ¿verdad? Y aquí vemos en este cuadro una operación de una bomba de ¿qué? De alta presión. Entonces, a lo que yo les decía, en este caso yo tengo aquí, bueno, no está representativo, todo lo que es la parte de la polea, en el momento le damos arranque, toda esta parte se va moviendo y empieza aquí, esto que ven aquí, o lo que yo estoy apuntando con el láser es un sensorcito que me controla la presión, ¿verdad? En lugar de, no está, es un sensorcito que se llama la IPR en su momento, en algunos casos, que está exactamente en la bomba o puede estar también en el mismo sistema, en el mismo riel común, ¿ok? Toda la parte del riel común. Este sistemita me va a regular exactamente la presión, ¿ok? Hay un asunto, ¿verdad? Que cuando nosotros damos el curso, hay algo importante que uno habla, la presión versus voltaje. Ojo, presión versus ¿qué? Voltaje. Ahí es importante para que después lo analicemos. Dependiendo del voltaje que le llegue al sensor, es también la presión que está en el mismo sistema. Recordemos que los sistemas riel común hay veces no fallan por sistemas electrónicos. Simple y llanamente ya una fuga de diésel, ya hay una entrada de aire y nos complica mucho las cosas. Recordemos que en muchos casos también, ¿verdad? El mismo sistema lo podemos purgar vía escáner, porque en el mismo escáner uno entra con el escáner y empieza a aplicar toda la parte, lo que es la parte de actuadores. Bien, y en el escáner podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Podemos monitorear muchas cosas. Igual, porque igual como un escáner cuando uno lo enlaza con un sistema de gasolina, va a ser lo mismo. Un sistema de riel común va a tener su conector de diagnóstico, el J1962, aplicamos le enlazamos en lo que es el escáner, le ponemos la marca del vehículo y empezamos a ver muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Ok, ahí tenemos lo que es el regulador de presión, lo que yo les hablaba. Este regulador es este que está aquí. Como la misma palabra lo dice, va a regular la presión del riel. En muchos casos, ese sistema trabaja bajo un principio que se llama principio piezoeléctrico. ¿Ok? ¿Principio qué? Piezoeléctrico. Entonces, muchos casos de avería se me dan cuando el regulador de presión empieza a fallar de una manera que incorrecta. Entonces, si el regulador no anda bien o la presión del riel se me baja, ¿verdad? Y no es la que tiene que estar, entonces es donde tenemos problemas hasta el arranque. Bien, importante ahí para que usted lo tome nota. El regulador de presión, yo les decía a ustedes que puede venir en el riel o puede venir exactamente directamente hacia ¿qué? Hacia la bomba. Entonces me va a regular la presión que la bomba me va a dar hacia el riel común. Eso depende de lo que el fabricante diga. ¿Cuál es el fabricante? Puede ser Bosch, Delphi, puede ser Siemens, Denso, eso depende. Por eso, los cursos que se dan, o los cursos que más adelante Mecánica Access va a dar, vamos a ver cursos completos, por ejemplo, que usted se meta, que usted incluya los cursos, que va a estar 2 veces por semana por Zoom, y vamos a hablar completamente todo un mes solo de sistemas Bosch, un mes de Delphi, un mes de Denso. ¿Por qué? Porque los sistemas, aunque sean parecidos, tienen características totalmente son parecidos en funcionamiento, pero las características son diferentes y el diagnóstico también es diferente. Ok, ¿qué estamos aquí? Bueno, estamos en una charla de lo que es la parte de riel común, principios básicos, eso es lo que estamos, principios ¿qué? Básicos. Bien, ahí tenemos lo que es la señal de regulador de presión, ¿ok? Aquí no se ve, porque por medio del Facebook, si yo ponía esto, muy probablemente tiene autor, entonces ahí es donde se me bloqueaba. Entonces, pero esta parte de aquí, y si yo se los puedo dar en un correo electrónico para que ustedes lo vean, eso es un curso que llevamos hace un tiempillo atrás. Entonces, resulta ser que este sensor, ¿verdad? La señal de ese sensor de regulación esa señal es
monitoreada por la ECU. Y aquí no se ve, pero es una señal exactamente cuadrada. Trabaja hasta con PWM, modulación de anchura ¿qué? De pulso. Es un sensor que totalmente es monitoreado o trabaja totalmente lo que diga que lo que diga la computadora. ¿Bien? Entonces eso es algo para que ustedes también sepan. Todo el curso que uno lo da, les enseña a medir igual, a ver cómo está el sensor con lo que es el flujo de datos y a ver también con el osciloscopio la señal correcta de ese sensor, de ese sensor, ¿verdad? Que regula la parte de ¿qué? De la misma presión. Ok, ahí tenemos el regulador de caudal bajo, ¿verdad? Todo lo que implica internamente todo lo que es la bomba y nos encontramos aquí. Bueno, lo que es la parte del sensor, ¿verdad? De presión que está dentro o incluido en esa misma bomba de alta presión. Ahí tenemos otro tipo de bomba, una bomba CP con desconector de tercer pistón. Lo que yo les decía a ustedes, esta misma bomba, si yo me devuelvo un poquito, vamos a ver, me voy a devolver un momento, ese es exactamente ese el desconector de tercer ¿qué? Pistón. La bomba se llama la CP, ¿verdad? Entonces vamos a verla aquí un poquito ya, no en una imagen, ¿verdad? Sino ya en vivo todo color. Entonces yo tengo la bomba CP con desconector de la parte de tercer pistón. Muy bien. Ahí tenemos número 1 en empalme, ¿verdad? Que es la parte del empalme, aquí donde viene la parte de la tubería. Tengo número 2, tengo lo que es la parte del regulador, ¿verdad? Que ya hablamos que la función que cumple, regular directamente la presión que me va a llegar hacia el riel. Muy bien, tenemos lo que es el retorno, el número 3, la parte de lo que es el retorno, ahí no se experiencia nada, obviamente. Yo tengo la fase de lo que es la parte, todo lo que es la admisión, tengo lo que es el desactivador, ¿verdad? Del tercer ¿qué? Pistón. Ese tercer pistón lo va a desconectar totalmente de la computadora para muchas cosas importantes. Ahí tenemos lo que es el riel acumulador en vehículos de turismo. Este riel, vean lo interesante, que ya me incorpora y voy a irme, vamos a ver, me voy a ir aquí a lo que es esta parte y me voy a ir a lo que es el resaltador, ¿verdad? Esta parte de aquí es el sensor de riel, ¿verdad? Ya el sensor de riel, aquí en este caso, está en el riel, el que monitorea la presión del riel, pero en su momento puede estar ¿a dónde? En la bomba, dependiendo lo que el fabricante diga. Si hacemos un repaso, la bomba de trasiego puede estar dentro del tanque, que es eléctrica, o puede ser también una bomba de trasiego totalmente mecánica, ¿verdad? Que puede estar afuera o incluida en la misma bomba de alta presión. Obviamente el material que está construido, toda esta parte de esta bomba, perdón, de este riel, es un sistema, es un material totalmente construido con bases importantes porque la presión que maneja ese riel es bastante la presión, que estuvimos hablando de presiones de 1800, 1600 bares, entonces son presiones bastante fuertes, ¿verdad? Pero muy fuertes. El riel de acumulador en vehículos de ¿qué? De turismo. Yo tengo aquí también un riel de acumulador en equipo ¿qué? En equipo pesado, ¿verdad? Porque también en equipo pesado también se va a incluir todo lo que es la parte de ¿qué, señores? Todo lo que es la parte de ¿qué? Del riel común. Ok, yo tengo ahí igual todo lo que es la parte de lo que es el sensor de lo que me mide la presión de combustible. Ok, ahora hablamos de equipo pesado. Bueno, les voy a dar un anuncio. Mecánica de acción también se está dando la tarea de más adelante dar cursos totalmente de lo que es mecánica pesada. Entonces, estén muy atentos más adelante. Recordemos que ya tenemos ya mañana comenzamos todo lo que es la parte de lo que son los seminarios, ¿verdad? Mañana comenzamos con Mario Abarca dando el seminario de 7 de la noche a 10 de la noche, con un receso de 15 minutos, ahí para que usted se estire un poquito, de lo que es el uso de la pinza perimétrica, ¿verdad? De cómo usar esa pinza que es tan importante, además hasta el mismo riel común es importante usar esa pinza para hacer la parte del mismo diagnóstico. Tengo ahí un limitador de flujo, en este caso, tengo el sensor de presión que les habla, otro limitador de presión, eso es dependiendo de lo que el fabricante también diga, ¿verdad? El limitador de presión, obviamente tenemos un sello interno, aquí por aquí anda el sellito, yo tengo lo que es un émbolo, tengo un balincito que es totalmente
obviamente ahí diseñado para lo mismo, y la parte del inyector y la parte que del resorte. Es un limitador de presión, obviamente él me va a limitar la presión, algo parecido con lo que teníamos en los vehículos también, de lo que es el parte de lo que es bomba lineal o la bomba OE, ¿verdad? Que donde quitamos el raccord, nos encontramos un balincito y un resorte, y lo mismo es parecido, un limitador de presión. En el momento va a limitar la presión porque son presiones muy altas. Es un limitador ahí interesante hidráulico que maneja. Ok, para ir siguiendo, tenemos el sensor de presión del riel, un poquito ahí para verlo internamente. Tenemos todo lo que es el sensor de presión del riel. Bueno, este sensorcito me va a monitorear bajo un sistema piezoeléctrico la presión del riel. Normalmente él le va a entrar lo que es una masa, ¿verdad? Y normalmente él va a trabajar, y lo voy a poner por aquí, vamos a ver si se ve, a 5 voltios. Eso es lo que él va a trabajar, 5 voltios que vienen de la computadora. Entonces por ahí es el trabajo que él va a hacer. Ahora, véanlo aquí, un detalle del sensor. Me voy a ir aquí, voy a ponerme lo que es el láser, ¿verdad? Y yo tengo lo siguiente. Yo les decía a ustedes que dependiendo del voltaje que tenga, es la presión que tiene el riel. Entonces, uno de los diagnósticos que se hacen en lo que es el riel común es decir, voltaje versus ¿qué? Presión. Voltaje versus ¿qué? Versus presión. En este caso, tenemos el analizador electrónico, bueno, que es la parte de lo que es, dicen electrónico, ¿verdad? Porque es todo lo que es la parte del sensor. Y si nosotros vemos aquí y yo hago lo lupeo, ¿verdad? Decimos nosotros lupeo, ok, yo tengo aquí el voltímetro, ok, aquí internamente hay como un transistor, ¿verdad? Monitoreado por la computadora, yo tengo la parte de 5 voltios, tengo los negativos, aquí me está dando aproximadamente, póngale que 1,5 voltios, 1 voltio, póngale que es como menos de 1 voltio, muy bien, el analizador. Tengo elemento del sensor y empalme de alta presión. En este caso, si ustedes ven, el voltaje se me aumenta. Entonces, si el voltaje se me aumenta, obviamente la presión también se me aumenta. Entonces, por eso yo les decía a ustedes que es importante cuando hacemos un diagnóstico de lo que es el sensor de riel, decir, hacer la comparativa, ¿verdad? Voltaje versus ¿qué? Versus presión. Ahí nosotros nos dedicamos, mi compañero Mario Barca, y otros compañeros a hacer una lista, ¿verdad? Decir, bueno, si la presión, si el voltaje es tanto, la presión es tanto. Entonces, ahí cuando usted se meta al seminario o al curso, le damos esa informacióncita importante. Muy bien, y aquí tenemos lo que yo les decía a ustedes, umbrales de presión. Ok, los umbrales de presión, tenemos la tensión, recordemos que voltaje, ¿verdad? Es la unidad de medida, ¿verdad? Le dicen tensión eléctrica. Pero también salía la U, ¿verdad? Porque también en muchos lugares o se identifica una U como si fuera tensión. Entonces yo tengo 0.25, 0.30, 0.50 voltios, subo a 4.50, a 4.65 voltios, 4.75 voltios, a 5 voltios. Entonces, si ustedes ven aquí, vean que en el momento que se me incrementa el voltaje, se me va incrementando ¿qué? La misma presión. Aquí tenemos el voltaje, tenemos la presión mínima, ok, aquí está el sensor averiado, ok, totalmente, y sensor que ha variado, una presión ¿qué? Una presión máxima. Entonces, ahí dependiendo del sistema, entonces sí es importante, voltaje versus ¿qué? Versus presión. Son fallitas que dan. Ahora, hablando del inyector, hablo del inyector y después voy a decir a Alexis si no hay algunas preguntas. Hablamos del inyector. Este inyector es totalmente un inyector. Ahí vemos las partes. Tenemos el solenoide, que es un sistema, yo decía aquí tipo de inyectores, que está el inyector piezoeléctrico y el embobinado. Se le dice embobinado porque es una bobinita. Ven aquí, dependiendo del sistema, puede ser una bobina que creo que de Delphi trabaja a 12 voltios. Hay otros sistemas que no trabajan a 12 voltios, sino trabajan a 80, 90 voltios. E incorporan una EDU. Una EDU es una computadora aparte que me multiplica el voltaje, ¿verdad? Hacia los diferentes inyectores, entonces dependiendo también de la marca. Bien, hablamos también de lo que es la parte del émbolo de control, ¿verdad? Porque hay una parte que es totalmente controlada por la computadora y otra parte que es totalmente hidráulica, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Tengo ahí lo que es la aguja del inyector, entonces, vemos aquí.
y me voy a parar aquí con la parte, bueno, ya tengo el láser. Aquí es donde se introduce el combustible, perdón, lo que es el gasóleo a una presión X, ya ustedes saben, 1600 bares, los dividen, ahí aproximadamente bastantes bares. Tengo aquí no se ve, pero aquí viene la parte que es controlada por la computadora, ¿verdad? Para la parte de lo que es el solenoide. Llega un punto que aquí, eso es un retorno, perdón, aquí llega un punto que aquí me llega la presión, ¿verdad? Llega la presión por aquí, y esa presión lo que hace me va a levantarme la aguja, pero la aguja se va a levantar conforme también el movimiento que haga el mismo solenoide, porque ese solenoide es manejado totalmente por por la computadora y va hacia la parte, hay un retorno por ahí. Entonces, interesante, ¿cómo va esto? Bien. Ahora, tenemos una apertura del inyector, tenemos número 1, una activación, mantenimiento, tiene un mantenimiento y tiene una disipación. Está prohibido alimentar con 12 voltios el inyector y tenemos destrucción de la electroválvula, entonces eso es dependiendo, entonces es muy delicadito. Recordemos que estamos aquí con principios básicos. Muy bien, Alexis, no sé si hay alguna pregunta sobre el temita. Sí, Gerson, dame un segundo, hay unas consultas. Ok, mientras que Alexis se pone ahí las consultas, un saludo a don Christopher, a Ariel, a Marcos Vargas, a Luis García, a Antonio Zanauria, y muy bien, ahí tenemos enlazados 74 personas. Les voy a decir antes que mi compañero Alexis vea las preguntas que hay, porque yo llego a un punto que yo no las puedo ver. No se despeguen, ya vamos a terminar, no se despeguen porque tenemos una información muy valiosa para usted, pero muy valiosa para usted, muy valiosa. Me pregunta Hazel Quispe, ¿cuál es la compresión normal o ideal en cada cilindro? Ok, la compresión es muy alta, ¿verdad? Recordemos que las compresiones pueden estar, por ejemplo, para que un motor diésel pueda hacer la combustión, ¿verdad? Recuérdense que ellos mismos hacen su autocombustión. Puede andar en más de 600, 700 PSI, una buena compresión. Ahora, hay veces que la compresión es otro tema, dependiendo, la podemos medir con el medidor de compresión o si no, una compresión relativa, ¿verdad? Que se puede hacer con un osciloscopio, hasta con un escáner. Entonces, eso es dependiendo, pero la compresión es bastante alta. Ahora, es una compresión que mejor también, les puedo dar un dato general, pero lo mejor es ir al fabricante para ver qué nos dice. Pero la compresión tiene que ser bastante alta, o si no, el motor no te arranca, ¿verdad? Ok, perfecto. Saludos a Luis García Arevalo. Bueno, nos comenta que dice que ahora se está usando mucho las bombas eléctricas trifásicas. Sí, Luis. sí, claro, como todo, hay un aumento de cosas, ¿verdad? Y bueno, imagínense que ya vienen los motores ya eléctricos, entonces, ¿qué hacen las mismos concesionarios? Bueno, poner bombas totalmente trifásicas, correctamente, ¿verdad? Correctamente. Claro que sí. Bueno, Hazel pregunta qué clase de bomba es esa. Creo que era la que tenías al principio, en una de las gráficas. Quién sabe Pero cuál. No sé si ahora Bomba será, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros, bueno, aquí estamos trabajando con una bomba CP, ¿verdad? Que es los que trabaja Bosch prácticamente, ¿verdad? Entonces vamos a entrar un poquito. Sí, pregunta si era la rotativa. Ok, no. Esta bomba es una bomba de alta presión. Recordemos que estamos hablando del riel común. Son bombas de alta presión, ¿verdad? Que nada más lo que va a hacer es aumentar la presión que viene de lo que es la parte del sistema de baja y aumenta la presión. Eso es todo. Es totalmente diferente como trabaja una bomba rotativa, ¿no? Una bomba de alta presión del riel común. Ok, muy bien. Bueno, Carlos Alberto dice que el regulador de presión no es un piezo eléctrico, es una electroválvula que trabaja por PWM. Sí, también, digamos, hay dos cosas, puede traer por PWM, pero también puede ser un sistema piezoeléctrico, o sea, las dos, o sea, completamente. Ok, bueno, sí, Hazel pregunta, ¿cuál es el rango normal del sensor de presión? Ok, normalmente él tiene que andar dependiendo por eso yo le digo, voltaje versus presión, es lo que va a generar son 5 voltios, entonces tiene que ver muy bien, pueden dar 3, 4 voltios, 5 voltios, 2 voltios, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo mucho del estado. Nosotros tenemos
todo un listado ahí que hemos venido sacando. Por ejemplo, si te mide 2 voltios, 3 voltios, es tanto la presión que hay. Entonces, eso es dependiendo mucho también del mismo fabricante, pero siempre normalmente es más, hay 5 voltios. Ok, perfecto. Vamos a ver, Ariel Rojas pregunta cuáles son las diferencias entre un inyector piezoeléctrico y un bobinado que se espera en su diagnóstico. Ok, bueno, realmente vamos a ver un sistema embobinado, ¿verdad? Es una bobina, va a traer obviamente es como embobinado ahí de una bobina de encendido o algo parecido, va a tener su resistencia, puede entrar de 12 voltios, campo magnético y puede alzarme la agujita. Lo que es el piezoeléctrico es más fino, ¿verdad? Es más fino, va a trabajar no con un voltaje tan bajo, un voltaje bastante alto. Y de hecho aquí, la próxima imagen, ¿verdad? Les voy a explicar un poquito sobre la parte del piezoeléctrico, ¿verdad? Detalles un poquito del piezoeléctrico o el efecto, lo que se llama piezoeléctrico, ¿verdad? Entonces son diferencias. Vamos a ver, físicamente el inyector se ven muy iguales, algo que agregar. Pero a la hora de usted medir resistencia, la resistencia es distinta. Nada más les voy a agregar esto, la resistencia de un inyector piezoeléctrico puede estar hasta 200 kiloohmios. Ojo, 200 kiloohmios. Entonces, de ahí es un montón, ¿verdad? Recordemos que un kiloohmio equivale a 1000 ohmios. Entonces, las resistencias son bastante altas. Entonces, físicamente cuesta mucho observarlos, cuál es. Pero, sí te puedo decir que ya con el tester, si te marcan, si está en la escala de kiloohmios, ¿verdad? Y te marca más de 200, es un sistema piezoeléctrico. Ahora, las características, bueno, y con el escáner también podemos hacer algunas pruebas importantes. Y también con un manual saber si es piezoeléctrico o embobinado, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a hacer otros tipos de pruebas, otros tipos de cosas. Muy bien. Alexis, ¿seguimos? Bueno, sí, seguimos. Ahora vemos otros más. Ok, resulta ser que el efecto piezoeléctrico es importante, por ejemplo, lo que es la parte del sensor. El sensor lo que hace es, el sensor del riel, puede estar en el riel o puede estar en la bomba, lo que hace es detectar la presión. Entonces la presión empieza a golpear y a golpear y a golpear y a golpear el riel. A golpear el sensor. Entonces, el sensor lo que hace es una deformación. ¿Ve lo interesante? Se va deformando. Entonces, les voy a explicar así porque esto es un detalle, ¿verdad? Efecto piezo que eléctrico. Si se comprime el material, se observará cierta tensión en qué, en sus límites, ¿verdad? Entonces usted comprime el material, usted lo comprime de un lado a otro, la F significa fuerza y la F significa fuerza, ¿qué es lo que va a hacer? Generar su propio ¿qué? Su propio voltaje en este caso. Ok, por ejemplo, un sistema piezoeléctrico lo trabajan mucho los sensores de detonación o knock sensor, son sensores piezoeléctricos. Ok, y contrariamente, si se estira este mismo material, se tendrá una tensión de sentido ¿qué? Inverso. Ok, entonces totalmente tenemos una tensión de sentido ¿qué? Inverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el piezoeléctrico? En el momento que empieza a generar una tensión, normalmente todo lo que es el efecto se va doblando y me va a generar una presión, genera una tensión. En el caso del inyector, ¿verdad? En el caso de lo que es la parte del inyector, perdón, que lo vamos a ver aquí, yo tengo, número uno, lo que es la parte de retorno, ok. Yo tengo lo que es la parte número 2, empalme de alta. Bien, tengo empalme alta. ¿Por qué empalme alta? Porque recordemos aquí no le entran 12 voltios. Un sensor piezoeléctrico le puede entrar hasta 60, 80 voltios. ¿Ok? Estamos claros, eso es algo que tiene que quedarle claro. Profe, ¿pero qué tanto? Bueno, tiene una EDU. Una EDU es una computadora de alta tensión, le entran 12 voltios y multiplica al voltaje, un montón de voltajes, 60, 70 amperios, voltios. Ok, es una EDU, es una computadorcita, viene hasta de diferentes colores. Pues eso es empalme alta. Yo tengo todo lo que es la parte piezoeléctrico que es aquí. Vean que no es un bobinado, no le entran 12 negativo, es totalmente un piezoeléctrico que es gobernado por la computadora. Ok, tengo lo que es la parte de un multiplicador. Ok, yo tengo lo que es la parte de una servoválvula, todo lo que hay internamente, tengo el módulo de lo que es inyector, que es este 6, que es prácticamente la tobera con la parte del inyector, y tengo el número 7 del orificio. Ok, voy a hacerlo aquí,
y me voy voy a hacer la lupa más grande y vean lo siguiente. Ok, esta parte que no se ve muy bien aquí, lo puedo lupear lo que pueda. Ok, tengo orificios, bueno, puede ser hasta 5 o 7 orificios, con diámetros muy pequeños, puede ser diámetros de 1, 3, 4 centésimas, hasta menos, muy precisos, demasiado precisos, demasiado precisos. Entonces, en el momento que la parte piezoeléctrica se me dobla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hacer un efecto y hace que totalmente esta aguja se me pueda, ¿qué? Se me pueda alzar. Y donde esta aguja se me puede alzar, obviamente la presión, que en este caso está marcada aquí con esta parte negra, pueda salir completamente hacia la parte de lo que es, bueno, en este caso, puede estar en todo lo que es el pistón, ¿verdad? La cámara de compresión puede estar en el pistón, ¿verdad? Porque recordemos que es inyección directa, ¿verdad? Entonces, la cámara de compresión va a estar totalmente en el pistón. El pistón totalmente tiene como un huequito, molo, por decirlo así, para que pueda soportar toda esa presión. Bien, entonces, todo esto es así. Ahora, el diagnóstico, escáner, el diagnóstico hasta con osciloscopio y dependiendo también el código de falla que nos pueda marcar. Proceso de inyección, en este caso, vean que todo lo que es la presión del riel, todo lo que es la parte anaranjada, tengo lo que es presión de fuga y evento piezoeléctrico, que ya les expliqué, y tengo la cámara de control de que lo que hace es equilibrándose y final de qué, el final de inyección. Realmente esto es demasiado rápido como pasa, ¿verdad? Un sistema piezoeléctrico, un sistema totalmente novedoso y más sensible, pero muy frágil. Señores, muy frágil. Yo les decía que por la misma presión el movimiento se va doblando. El momento que ya no haya tensión, lo que hace nuevamente ponerse a su posición e iniciar el inyector. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que mucho mecánico no sabe cuándo es una inyección piezoeléctrico o embobinado. Bueno, al principio pasaba. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en el momento que ponemos el inyector tiene un torque. O sea, le metemos un torque, una presión. Y si usted le mete una presión más de la que el fabricante dice, o puede quedar abierto, ojo lo que le estoy diciendo, puede quedar abierto el inyector o puede quedar cerrado. Porque lo que usted está haciendo es una fuerza y el piezoeléctrico la siente. Entonces, o puede quedar o doblado o puede quedar en su posición. O sea, o queda abierto o queda cerrado la parte del inyector. Entonces, yo he visto casos donde diagnostica que son inyectores, ponen inyectores nuevos, que por cierto, cuesta mucho sacar a veces los inyectores del sistema riel común porque se pegan mucho por la misma temperatura que hay ahí. Yo he visto gente que hasta con un tecle ha visto que ni modo, hay que sacar todo lo que es la parte del cabezote, la culata, también se dice culata técnicamente, y la gente le dice cabezote. Entonces también hay todo un proceso, ¿verdad? De cómo quitar esos inyectores. Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese mismo sentido, ¿verdad? Mucho cuidado en ese mismo sentido. Ok, bueno, ahí tenemos la cámara de control, ¿verdad? Tengo lo que es la parte morada, presión de acumulador, tengo una presión existente en el conducto común y prácticamente ahí me estamos trabajando 10 bares hasta después ya se baja a un bar, puede ser hasta un poquito más, ¿verdad? Un poquito detallado en ese sentido. Ahora sí, ya hablando de la parte de inyectores, vamos a hablar un poquito sobre la gestión electrónica que también tiene el sistema de riel común. Ok, ahora, resulta ser que yo les decía a ustedes que el sistema riel común los fabricantes agarran prácticamente el modelo del sistema gasolina. Entonces yo tengo sensores, posición del acelerador. Ok, yo tengo un sensor de posición del acelerador, igual que un sensor que pueda tener un sistema riel común, gasolina. Una mariposa motorizada trabaja. Yo tengo también lo que es un puerto muerto superior, o sea, yo tengo un sensor de CMP, ¿verdad? Que me mide punto muerto, igual que un vehículo gasolina. Tengo también lo que son un sensor de revoluciones, que es el famoso CKP, que lo conocen, ¿verdad? La parte del CKP, el crankshaft, ¿verdad? Que me maneja las revoluciones del motor, que lo que le dice cuántas revoluciones hay. Entonces, con lo que es el sensor CMP o el camshaft, lo que hace es monitorear el punto muerto y en qué momento hay inyección y en qué momento no hay inyección, ¿ok? Después también tenemos el otro que es el sensor de presión, que lo hablamos, el sensor de presión que viene en el riel, ¿ok? Que es controlado por la computadora, ¿verdad? Que todo es control para la computadora. Y yo tengo también uno de los sensores, bueno, ahí no se ve muy bien, bueno, que es el sensor de temperatura, que es el famoso EST, pero también
bueno, si poniendo todos los sensores no me cae en la presentación, pero también está el sensor IAT, ¿verdad? Que monitorea la temperatura de aire. Y yo tengo también el sensor MAF, que monitorea el flujo de aire, que puede ser por hilo caliente, puede ser por película caliente. O sea, vamos a tener los mismos sensores que un vehículo a gasolina, y los mismos sensores, el mismo diagnóstico que se hace. Entonces, los sensores le dan información a la computadora, que es la ASM, que la ASM significa Mobile Control, que electrónico. ¿Estamos claros? Entonces, con la información de los sensores, la computadora, ¿qué hace? Bueno, vamos a manejar los actuadores. Entonces, la palabra actuador significa que va a actuar conforme a la información que reciba. Bueno, la SM, ¿verdad? La SM, Mobile Control Electrónico, o la PSM, también se le puede decir, Power. Entonces, no va a trabajar si los sensores no le mandan, ¿qué? Información. Entonces, sensores le mandan información a este actuador que es grande, la madre de todo, y le manda después la SM información al actuador. ¿Cuál es actuador? Bueno, va a manejar la inyección piloto, va a manejar los inyectores, va a manejar lo que es el tiempo de inyección, va a manejar lo que es el caudal, ¿verdad? Y también va a manejar lo que es la parte, puedo trabajar lo que es la parte del diagnóstico. O sea, también yo les decía, tenemos un conector J1962, le podemos poner el escáner. Obviamente el escáner tiene que ser los protocolos diseñados para que me puedan hacer el diagnóstico de riel común y hacer todo un flujo de datos también, hacer todo, exactamente todo, señores, todo, las mismas pruebas de hasta actuadores que un sistema gasolina. Podemos ver flujo de datos, podemos ver códigos, podemos ver todo lo que es la parte de los modos, todo, totalmente todo. Lo mismo, o sea, eso es lo mismo, solo que componentes poco, obviamente, distintos, pero lo que son sensores va a ser lo mismo. Actuadores, ya hablamos, maneja lo que son los inyectores piezoeléctricos embobinados, maneja lo que es la parte, obviamente, todo lo que es el tiempo, maneja lo que es el sensor, los sensores de riel, o sea, todo, totalmente todo. Las fallas, bueno, hay fallas. Si el sensor de CMP no me funciona y no me trabaja ese CP, simple y llanamente el carro te da vueltas, pero no arranca, porque no tenemos señal. No hay inyección de diésel y entonces no va a haber nada. Otra de las fallas, un motor varado por mucho tiempo, compresión. Si la compresión no tengo una buena compresión, en la vida el vehículo me va a trabajar. Entonces son las mismas fallas mecánicas, muy parecidas. Y también tienen sus códigos de avería, ¿verdad? Que hoy nos va a chance también de ver códigos de avería, pero todo es el mismo diagnóstico. Osciloscopio, igual, lo mismo. Entonces, ojo a esto. Y voy apretando un poco el paso. Generaciones. Riel común de primera generación, riel común de segunda generación, y hay un riel común de tercera, ¿qué? Generación. O sea, esto es así. Ahora, mecánica de acción, el día de hoy, martes, que estoy muy contento porque hay 110 personas enlazadas, viendo el tema. Casas de fabricantes, Bosch, Delphi, Siemens y Denso. Cuando se haga un curso completo, que muy probablemente lo anunciamos dentro de un tiempo, muy pronto, entonces nosotros tenemos que ver exactamente un mes solo de Bosch, un mes solo de Delphi, un mes solo de Siemens y un mes totalmente de Denso. Porque los diagnósticos son, el funcionamiento parecido, diagnósticos son diferentes. Y tenemos que, perfectamente, tenemos que saber las diferencias de cada uno. Entonces, repito, 3 generaciones de riel común. Ojo, y las casas de fábrica, ojo, casas de fábrica, Bosch, que inició con todo esto, Delphi, Siemens y Denso. Les estoy diciendo casas de fábrica, pero los vehículos, los vehículos Nissan, lo que es Toyota, no se casan con ninguna marca. O sea, puede ver, en Nissan puede ver Bosch, ¿verdad? En Toyota, no sé, puede ver Delphi, eso es dependiendo. O sea, usted para hacer el diagnóstico, y yo cuando me llaman, profe, tal cosa, bueno, dígame una cosa. ¿Qué marca es el carro? Tal, está bien, pero ¿qué tipo, verdad, de generación es eso? ¿Qué marca? Bosch, ok, es esto. Delphi es tanto, Siemens es tanto, Denso es tanto. Entonces, el día de hoy es una charla informativa. Bien, que espero que hayan aprendido un poquito más. Detalles del circuito, bueno, yo tengo aquí esta parte de aquí, de todo lo que es la parte del sensor, de un sensor. Bien, los sensores, es un sensor totalmente Hall, ¿verdad? Que puede ser perfectamente un sensor de ahí de RPM, le entran 5 voltios de referencia, 0 y tengo un negativo, ¿verdad? Todo lo que es la parte Hall, o sea, sabe que son señales digitales, podemos trabajarlo midiéndolo con el tester, midiéndolo también con la parte del mismo osciloscopio.
Sensor de posición de cigüeñal, es este mismo, ¿verdad? Pero con sensor Hall. Entonces, en el momento que el volante empieza a girar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el sensor? Monitorear exactamente las revoluciones por minuto y le indica a la computadora que ya está girando a tantas revoluciones. Recordemos que el lenguaje es binario, ceros y unos, y la señal que le llega es una señal cuadrada, una señal digital, no puede ser una señal análoga. ¿Por qué? Porque la señal análoga se pierde en el tiempo. O puede ser una señal análoga dependiendo, porque puede ser también un sensor completamente inductivo, pero internamente en la computadora hay un convertidor, ¿verdad? De lo que es de alterna a un convertidor, lo que es la parte cuadrada, lo digital, ¿verdad? Un convertidor digital, perfectamente. Entonces, eso es también, aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que es 5 voltios, una masa y tenemos un blindaje. ¿Ok? ¿Para qué es el blindaje? Bueno, el blindaje es para las interferencias magnéticas, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que son los mismos sensores, lo mismo de un carro de gasolina y el mismo diagnóstico, señores. Diagrama eléctrico, ¿ok? Aquí tenemos lo mismo. Y lo mismo que podemos también diagnosticar con un osciloscopio, caballeros. Les adelanto, mecánica de acción dentro de la membresía, que si usted hoy paga el curso, los seminarios, los 4 seminarios, señores, por $25. Buenos seminarios, 12 horas de capacitación. Si usted lo paga hoy o mañana, usted tiene derecho a 3 meses de membresía. Y dentro de la membresía hay un curso, ¿verdad? Que es totalmente diagnóstico de escáner, que incluimos escáner, incluimos osciloscopio, incluimos un montón de cosas. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la parte del osciloscopio. En este caso, dice 114 ante punto muerto superior, ¿verdad? Del cilindro. Y tengo lo que es la parte de el número, bueno, la parte de cilindros. Bueno, en este caso, bueno, ese calculador me puede monitorear tanto las RPM y ese espacio me puede monitorear el punto muerto, ¿qué? El punto muerto superior. O sea, me puede monitorear las dos cosas, el RPM y punto muerto, o puede tener un sensor para cada cosa. Y son los mismos detalles que hay que tener. Sensor de pedal de freno, ok, lo mismo. Tenemos el sensor MAF, que lo que hace es calcular lo que es la parte de masa de flujo de aire. Eso es lo que calcula. Entonces, igual lo mismo, una masa de flujo de aire, con un potenciómetro, en este caso, o sea, todo igual lo mismo, los mismos diagnósticos. Sensor MAF, película caliente, aquí está, los conectores, la rejilla, sonda de temperatura, porque aquí internamente está la IAT. No es por nada, dentro del curso, ahí estamos diagnosticando sensores, diagnosticando fallas, poniendo el escáner, poniendo el osciloscopio. No se pierda esa oportunidad que mecánica de acción le da. Sensor de flujo de aire, lo que estamos hablando, ¿verdad? Monitoreado, todo por la computadora. Sensor de posición de cigüeñal, que ya lo hablamos. Sensor de presión del riel, ¿verdad? Sensor de posición de lo que es el riel. Oh, perdón, pero aquí está mal. Sensor de posición de árbol de Lea, CMP, que monitorea el punto muerto superior. Sensor de presión del riel, ahí sí está. El sensor de presión del riel, aquí está, presión del riel, que ya lo hablamos. Sensor de posición de acelerador, que también es totalmente puede ser con acelerador electrónico, ¿ok? Muy bien, ahí está, doble sensor de posición de acelerador. O sea, todo lo que trae un sistema riel común, un sistema gasolina lo trae el riel común. Y hablando un poquito sobre el sistema Siemens, vea que hablamos sobre el esquema de circuito carburante. Ok, si ustedes observan, ¿verdad? Ahí tenemos lo que es la bomba de trasiego, se va hacia la parte del filtro y llega a la bomba. Y la bomba lo que hace es multiplicar todo esto en alta presión hasta el riel, hasta llegar a donde el inyector. Y el inyector tiene lo que es una parte, lo que es la parte de lo que ya nos sobra, se nos va nuevamente al tanque de combustible. Compensación de caudal de inyección. Bueno, el IMA, ok, resulta ser que el inyector también trae unos numeritos aquí, que ¿qué significan? Bueno, lo voy a lupar y lo voy a hacer grande, ok, para que ustedes lo noten. En este caso, el número 1, el fabricante. El número 2, número de pieza, el PSA. El año de producción. Significa que la X fue en 2000, la A en 2001, la B en 2002, la C en 2003. El mes, número 4, enero, febrero, marzo. La L en diciembre. 5 días, número de pieza. ¿Ok? Todo eso es importante, toda la parte de Lima. Ahora, recordemos que los sensores
del riel común son codificados. Tienen codificación. Si usted pone un inyector en el 1 o el 2, el carro no te arranca. Entonces, el consejo es que cuando quiten los inyectores, que yo les digo que son bastante difíciles de quitar, hasta marcarlos. ¿Ok? Y va a tener su código. Hay códigos también, hay un código de barras. Si usted el inyector es nuevo, el inyector sí es nuevo, el mismo fabricante te da el inyector en una bolsita y te da el código. Y son como 22 hasta 30 caracteres, en combinados con números y letras. Entonces usted con un escáner, que tiene que tener un escáner especial para la parte de codificación, ¿verdad? Para reprogramar inyectores, pone inyector 1, pum, 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 y dice, ok, y ahí va. O sea, todo es un todo, ¿verdad? Aquí no podemos verlo todo porque es una charla informativa, pero en el curso sí se ve eso. Curso, no seminario, curso. Un curso que vamos a verlo más adelante, si Dios lo permite, un cursito. Es más, dentro de la membresía hay un curso también de riel común. Un curso de riel común está, pero queremos hacerlo un poquito más grande, pero si usted quiere llevar un curso, ¿verdad? De riel común con nosotros, ya en vivo, lo puede hacer también. Ok, la cartografía de la EGR, que hablamos de la EGR, ¿verdad? Importante, que es la circulación de gases de escape. Bueno, ya lo habíamos hablado completamente en la parte, ¿verdad? Que lo que hace es recircular todos los gases, mandarlos nuevamente a la parte de las, lo que es la parte de la culata para enfriarla y así bajar lo que son los NOx, ¿verdad? Bueno, EGR con obturador, bueno, que es la parte también de una mariposa que entra por ahí. Y terminamos también que en su momento trae un control de incandescencia, que son bujías de precalentamiento dependiendo, pero lo interesante de esto es que toda esta parte de aquí, el gloop lamp, ¿verdad? Que es la lamparita, es manejada totalmente, ¿por qué? Por la misma computadora. Entonces ahí es la diferencia, ¿verdad? De las bujías de precalentamiento de una y otra forma de lo que es un sistema común y corriente. Entonces, eso es lo que teníamos en el caso de la presentación, ¿verdad? Pero tenemos más cosas. Si hay alguna pregunta por ahí, Alexis, para contestarla. Sí, correcto, Gerson. Vamos a ver varios comentarios. Ok. Jorge Maíta pregunta, profe, buenas noches, una consulta sobre el Command Rail. Tenemos muchas fallas por las válvulas reguladoras del riel. Claro. Claro que sí. Pregunta, pero... Sí, claro, no, definitivamente, si aquí empezamos a hablar de fallas, tenemos fallas tanto hidráulicas y tanto electrónicas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver muy bien, si es un sistema electrónico o todo el sistema electrónico que nos está fallando, bueno, normalmente siempre ahí está la parte de lo que es la luz de check engine, que nos va a decir qué es lo que está pasando, entonces es una idea, o puede ser también perfectamente sistema hidráulico que totalmente la parte de la presión se me decae, fugas en los mismos filtros, ¿verdad? Filtros que te ponemos que están destruidos o filtros que ponemos que no son originales y no nos sirven, o sea, podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? ¿Otras preguntas, Alex? Sí, muy bien. Humberto Zambrano dice que se puede poner aceite hidráulico al tanque de combustible para ayudar a la lubricación. No, realmente eso es una mala praxis, ¿verdad? Por eso hay aditivos importantes o aditivos que venden en el mercado para eso mismo, ¿verdad? Pero no, el aceite no es bueno, para mi opinión no es bueno, no es técnicamente bien visto, ¿verdad? Ok, aquí vamos a ver. Jorge Maíta pregunta, disculpe profesor, sobre los inyectores de Mercedes. Si lo terminas, el combustible nunca más funciona. Si lo cambias, otras funciona normal. Si lo cambias, otras funciona normal. Ok, repítamelo de nuevo, ese es un toquecito. Vamos a ver, sobre los inyectores de Mercedes, si lo terminas... Si terminas el combustible, imagino que si lo terminas el combustible nunca más funciona. Si lo cambia a otras funciones normales, que no le... Sí, no, ahora, bueno, lo que yo entiendo es que si totalmente se queda sin combustible, ¿verdad? Algo pasa en el sistema y empieza a fallar mal, entonces habrá que cambiar todo el inyector y hacer todas las comprobaciones. Eso es lo que yo puedo entender, ¿verdad?
dependiendo, vamos a ver, Dino Rene pregunta, o dependiendo del fabricante de que proviene, pero no sé si es que está respondiendo a, Seguramente, dependiendo, sí, sí, depende del fabricante y todo, sí, una seguro le están respondiendo ahí. ok, serían esas las consultas, don Gerson. Ok, muy bien, Alexis, entonces,